Bueno, buenas tardes a todas las estudiantes, los estudiantes del Profesorado Pueblos de América, del primer año, del turno vespertino, de la materia de Derechos Humanos. Eh, bueno, esperamos que se encuentren muy bien. Eh, Compartimos nuevamente un video, que es una forma que ya, digamos, hemos utilizado. En este caso porque conversando con el profesor Carlos vimos la conveniencia de hacer la devolución del último trabajo práctico que hicieron en la clase pasada, que tenían que ver con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Tenían tres preguntas que debían responder en base al cuadernillo que vertebra los contenidos que nosotros estamos trabajando en la materia. Y en lugar de hacer una, digamos, devolución individualizada, bueno, preferimos, digamos, complementar eso con una devolución colectiva que nos permita, bueno, debatir, trabajar sobre ese contenido específico, relacionarlo también con algunos de los contenidos que hemos trabajado hasta aquí y también que nos sirva como para prefigurar los últimos pasos que tenemos por delante, siendo que ya falta poco para la finalización del cuatrimestre, para el fin de la cursada y de alguna manera que este video también nos sirva como para ir viendo cómo va a ser esa última etapa, esta última etapa que estamos comenzando. Concretamente paso al trabajo práctico del otro día. Eh, no voy a desarrollar en orden, digamos, cronológico las preguntas, pero sí los contenidos específicos. Una de las preguntas que ustedes tenían eh, se relacionaba con que identifiquen cuáles son los instrumentos que componen la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y básicamente son tres instrumentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, motivo por el cual esa fecha se fija como el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a esta Declaración Universal, 18 años después, se le sumaron dos pactos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, los llamados Pactos Gemelos. Los dos pactos más la Declaración Universal conforman la trilogía de instrumentos que componen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. El porqué de los dos pactos, bueno, se explica en sí mismo por la propia declaración. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estuvimos viendo el contenido de la declaración, claramente los derechos civiles y políticos, esto es, aquellos conjuntos de derechos, aquel conjunto de derechos que remiten a la genealogía, a la concepción del mundo, a la filosofía política de los países occidentales, capitalistas y liberales, tenían primacía sobre el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales que por aquellos tiempos enarbolaban los países socialistas y que se referenciaban en la lucha de los trabajadores y de los pueblos, no solamente de aquellos países socialistas, sino de el conjunto de los llamados países del tercer mundo y aún dentro de los países del capitalismo central. Hay como dos genealogías diferentes que, si ustedes se acuerdan, se identifican habitualmente como los derechos de primera, segunda generación que remiten a fuerzas sociales diferentes que lo enarbolaron. Bueno, esto se expresó en la Declaración Universal, hubo una correlación de fuerzas favorable a las potencias occidentales capitalistas. De hecho, las dos figuras más reconocidas de la declaración son Eleanor Roosevelt, que es la primera dama, como se le llamaba en aquellos tiempos, de los Estados Unidos, y René Cassin, que es un jurista reconocido, que fue un jurista reconocido de nacionalidad francesa. Bueno, y por otra parte también es más que claro porque cuando la Asamblea General aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el bloque socialista, el bloque de países socialistas se abstiene, digamos. Bueno, esa división que ya estaba presente en el 48 vuelve a manifestarse en el 66 con dos pactos que son conocidos como los pactos gemelos, pero que remiten a estas procedencias diferentes. En esos pactos lo que se hace es incorporar una serie de derechos que no estaban presentes en la Declaración Universal, que remiten a la autodeterminación de los pueblos, a las minorías étnicas, nacionales. Se atiende ya a la cuestión de la disparidad de género,
digamos, en las cuestiones que hacen a los protocolos previos. Se atienden a cuestiones de los que se da en conocer los derechos de tercera generación, ¿no? Que serían los derechos colectivos, los derechos, como decíamos, a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, derecho a un ambiente sano, derecho al desarrollo, digamos, derechos que son que se ejercen en forma colectiva. Bueno, habíamos dicho por otra parte que hay autores que objetan esta definición de derechos de primera, segunda y ahora de tercera generación, pero por otra parte también es cierto que hay otros autores que la avalan y que van a encontrar habitualmente cuando trabaja en la cuestión de derechos humanos esta clasificación. Bueno, en los pactos se incorporan derechos de tercera generación, algunos de los derechos de tercera generación. Una segunda pregunta, en realidad no, insisto, no estaban en este orden, pero que remite a lo que estamos hablando, es que hay dos etapas claramente, la etapa de las declaraciones de derechos y la etapa de los pactos, los tratados o las convenciones. La diferencia fundamental es que las declaraciones no son vinculantes. En cambio, los pactos, los tratados y las convenciones sí lo son. Concretamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha tenido históricamente un enorme valor en términos simbólicos, en términos morales, de generar, digamos, un piso mínimo, digamos, una aceptación universal de lo que era el ser humano, del trato que le correspondía, los derechos que tenía, que tiene, pero no fue vinculante para los estados que la refrendaron originalmente, ¿no? En cambio ya los otros instrumentos sí lo son. Eso en relación a esta segunda pregunta a la cual hacíamos referencia. Es cierto que las convenciones comienzan muy tempranamente, ¿no? Hay una convención de Naciones Unidas que incluso es anterior a la Declaración Universal porque es del 9 de diciembre. Me estoy refiriendo a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que de alguna manera es la que abre esta etapa de convenciones, pero que luego se va a desarrollar décadas más adelante. Es un anticipo, en todo caso, si se quiere, esta convención, de próximas convenciones que vendrán. La convención, además de ser vinculante, tiene como otra característica el hecho de que atiende a situaciones específicas. La declaración y los pactos que mencionamos son genéricos, digamos, atañen a nuestra condición de seres humanos sin ningún tipo de distinción, digamos, remiten a la conceptualización que nosotros trabajamos desde la primera clase. Los derechos humanos son derechos inherentes a nuestra condición de seres humanos sin ningún tipo de distinción, ni etaria, ni nacional, ni de nuestras orientaciones, ni de nuestra clase, ni de nuestra religión. No hay ningún tipo de distinción que explique que tendríamos derechos diferenciales, digamos. En todo caso, las cuestiones diferenciales que atañen a situaciones particulares de grupos para protegerlos, se establecen a través de las convenciones. Pero hay un piso mínimo, universal, general, que están contemplados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Luego se vio claramente que hay grupos que debían ser protegidos con determinada especificidad. Y lo primero que atiende Naciones Unidas, no podía ser de otra manera, por el contexto en el cual surgen las propias Naciones Unidas, es la situación de genocidio. Porque en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la cual perdieron la vida, de acuerdo a distintas fuentes, entre 50 y 70 millones de seres humanos, hubieron grupos específicos que sufrieron la criminalidad de los estados y particularmente de la maquinaria totalitaria del Estado nazi por su condición étnica, nacional, racial o religiosa. Así dice la Convención de Naciones Unidas, ¿no? Particularmente la minoría de europeos judía que fue, digamos, ante la cual se planificó el exterminio por parte del nazismo, pero además otras minorías que remitían a grupos nacionales
como pueden ser los gitanos, o incluso de otras nacionalidades que las fuerzas nazis iban, digamos, invadiendo, que también fueron exterminados por su condición nacional, y otras minorías que remiten a distintas orientaciones, pensamientos políticos, cualquier tipo de disidencia frente al totalitarismo nazi. Entonces, frente a ese tipo de criminalidades que son específicas por la condición étnica, nacional, racial o religiosa, así dice la convención, surgió un primer instrumento específico. Luego van a venir nuevos instrumentos, luego de un periodo de años considerable, convenciones que atienden la situación de grupos particulares. No lo voy a decir en términos cronológicos en función de cómo fueron surgiendo, pero sí la continuidad, digamos, que han tenido y describiendo quiénes son efectivamente, cuáles son efectivamente estos grupos. Una convención para sancionar, eliminar, para erradicar toda forma de discriminación contra la mujer, otra relativa a la discriminación racial, otra relativa a la discriminación para los trabajadores migrantes y sus familias, otra que protege los derechos de la niñez, otra que protege los derechos de las personas discapacitadas, así dice la convención, de capacidades diferentes, con capacidades diferentes, y otras ya más ligadas al propio crimen de genocidio, vinculados con ese tipo de crímenes, como la desaparición forzada de personas, como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, o como la que atiende a las cuestiones relativas a los tratos y penas crueles, humanas y degradantes. Esas son convenciones que atienden especificidades que complementan, digamos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, en conjunto, tenemos a la Declaración Universal del 10 de diciembre del 48, tenemos a los pactos del 66, que conforman la Carta Internacional, dijimos, y las convenciones que nosotros mencionamos en conjunto conforman el sistema internacional o el sistema universal de protección de los derechos humanos. Un sistema que es bastante descentralizado porque fue surgiendo con el correr de las décadas. No fue concebido como un todo, sino que se fueron agregando estos instrumentos jurídicos y a partir de ahí, si bien hay una referencia ineludible que es Naciones Unidas, el sistema funciona de manera descentralizada. Es cierto que en el año 1993 hubo una conferencia internacional sobre los derechos humanos en Viena, y ahí se conformó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que de alguna manera supervisa por encima todos estos instrumentos. Pero también es cierto que el sistema tiene una impronta en sí misma de su propia constitución que hace que funcione de forma bastante descentralizada, aunque interrelacionada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cada instrumento que mencionamos, por decir una de las convenciones, si tomáramos por caso la convención que atiende a los derechos de las personas con capacidades diferentes o la convención relativa a las personas discapacitadas. Esa convención, como las otras convenciones, como los propios pactos, conforman un comité, que es un grupo de expertos que es propuesto, sí, por los estados, pero que no son representantes de los estados necesariamente, digamos que tienen independencia, que son técnicos especializados en la materia y que tienen como misión salvaguardar el cumplimiento de ese instrumento que remite a la convención específica. Ponemos por caso, Argentina ha refrendado la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad, ¿no? O cualquiera de las otras, porque en realidad podríamos haber puesto un ejemplo en relación a otras convenciones. Bueno, ¿qué hace el comité? Inicialmente pide un informe al Estado argentino sobre el estado de situación de las personas en esa condición. Y luego, con ese informe inicial, se vincula también con organizaciones de la sociedad civil que atienden esa temática en particular, y además con los organismos de derechos humanos que haya en ese estado, particularmente para el caso nuestro, el argentino. Y termina elaborando un informe de situación
respecto a cuál es el estado concreto de el cumplimiento de esa convención en ese territorio para con la población bajo la jurisdicción de ese estado. Uno dice, bueno, el Estado va a dar el estado de situación real, justamente. Bueno, en el espíritu de la conformación del sistema, desde ya que sí. ¿Por qué? Porque el Estado voluntariamente refrendó la convención, el Estado se comprometió ante todos los demás estados, ante la comunidad internacional, a respetar esos derechos inherentes, como decíamos, de su propia población, ¿no? El Estado, ustedes recuerden que respeta, reconoce y garantiza los derechos a través de estos instrumentos internacionales, derechos que son preexistentes a las personas. Este es el basamento de la conceptualización en términos de derechos humanos, en términos de los generales y de los particulares. Y entonces estos comités lo que hacen es cooperar con ese Estado para que el Estado cumpla el compromiso que asumió ante la comunidad internacional. No es que vienen a supervisar en términos sancionatorios. Esa no es la concepción. La concepción es que si el Estado se comprometió, bueno, hay un comité específico que viene a ayudarlo a cumplir con ese compromiso. Entonces, elabora un informe y lo presenta ante las autoridades estatales para que dé cuenta de cuál es la situación y que mejore. ¿Qué puede decir un informe? Bueno, después les vamos a mandar algún ejemplo para que lo puedan consultar, pero por caso. Decíamos el tema de la discapacidad, pero podemos tomar el caso de los trabajadores migrantes, ¿no? O cualquiera de los casos que estuvimos mencionando. Bueno, tomamos el caso de los trabajadores migrantes. Bueno, hay legislación específica en términos nacionales que atienden a la situación, o hay programas específicos que atienden a la situación de los trabajadores migrantes y sus familias. El comité lo que hace es evaluar si esas leyes y esos programas están acordes a la propia convención, a la letra de la convención en sí misma, y si no están acordes, que se tienen que, digamos, ajustar a esa ley. Si no hubiese una ley, promover que exista una ley nacional que esté en acuerdo con lo que dice la Convención Internacional sobre el tema, si hay programas, si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, si hay recursos, si faltan recursos humanos, técnicos, lo que fuese, digamos, hace un informe de situación de cómo está la situación particular en esa área. Esa es la función del comité, pero por otra parte, cada convención tiene su propio comité, por eso decía que es descentralizado. Entonces el Estado Nacional recibe estas visitas recurrentemente, ¿no? Entre 2 y 5 años, depende cuál es el comité, tenemos visitas de representantes de Naciones Unidas en los derechos específicos a los cuales hacemos referencia, que informan sobre el estado de situación. Y estas sí son de cumplimiento obligatorio. Estas recomendaciones, a pesar de que se llaman recomendaciones, sí son de cumplimiento obligatorio y el Estado puede ser denunciado si incumple, digamos, estas recomendaciones. O también pueden ser denunciados por individuos directamente que apelen a este organismo internacional. Solamente que no es tan fácil llegar con una denuncia individual o particular de un individuo o de un grupo a un comité de Naciones Unidas. Hay una serie de pasos que, bueno, sería por ahí un tanto tedioso explicarlos, pero si uno llegara con una denuncia es que previamente ya hizo esa misma denuncia en el ámbito nacional, ¿no? Y que la denuncia que fue realizada no garantizó el derecho que está siendo violentado. Entonces, cuando uno hace la denuncia, pasa por los distintos estamentos del sistema jurídico nacional, no dan cuenta de esa violación. Hay una instancia superior que es el sistema interamericano, para el caso nuestro, de protección de los derechos humanos. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Supuestamente tampoco dan cuenta. Bueno, ahí sí se puede apelar a un organismo internacional superior. O hay veces directamente se pasa desde el nacional al internacional sin pasar por el interamericano, porque en el sistema interamericano no están las herramientas específicas para atender a la situación. Pero indefectiblemente se debe hacer eso, porque si uno hiciera una denuncia directamente ante el organismo internacional, lo primero que se va a intentar constatar es que la denuncia ya está realizada
en el ámbito nacional y que se han agotado todas las instancias, porque estos organismos son complementarios de la acción de la justicia en cada una de las jurisdicciones. Bueno, esto un poco como lateralidad, pero vamos a volver sobre esto seguramente cuando trabajemos el tema del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que tiene una declaración específica, que incluso es previa a la Declaración Universal. Nosotros tuvimos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así se llama, en el año 48 previo, meses antes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por otra parte tenemos instrumentos específicos, solo los menciono, luego los desarrollaremos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces hay que pasar previamente por esas instancias si tuviesen incumbencia en la denuncia de la cual estamos conversando. Pero bueno, esto es un tema para la próxima clase. Hay otra cuestión que remite a la extraconvencionalidad, que tiene que ver con la integralidad de los derechos humanos, independientemente de estos comités a los cuales estamos haciendo referencia, y tiene que ver con la acción del Consejo de los Derechos Humanos, del Consejo de Naciones Unidas. Bueno, algo un poquito de historia, vuelvo un poquito para atrás. Ustedes recordarán que, bueno, no sé si recuerdan, si no recuerdan vale la pena refrescar la memoria, que Naciones Unidas cuando surge con 6 órganos, ¿no? Los repasamos. La Asamblea General, que es de alguna manera el Parlamento, en donde todos los estados se reúnen por lo menos una vez al año. Hace unas pocas semanas ocurrió esto en forma virtual, obviamente en este año, que por otra parte es la que ha aprobado la Declaración Universal. La Secretaría General, que en estos momentos está a cargo de Antonio Gutiérrez, portugués, que es de alguna manera la cara visible de Naciones Unidas, bueno, tiene sus funciones específicas, como también tiene sus funciones específicas el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, compuesto por los 5 miembros estables triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, por el mundo occidental, Rusia y China en estos momentos, en aquel momento la Unión Soviética, componen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más los otros 10 que son rotativos, son los 15 miembros en definitiva del Consejo de Seguridad, Asamblea, Secretaría, Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, que es la que se encarga de dirimir las disputas entre los estados. Por caso, si ustedes recuerdan, cuando fue el tema de las papeleras de Botnia, Argentina y Uruguay dirimieron su conflicto en la Corte Internacional de Justicia, que habitualmente se la conoce como la Corte de la Haya, ¿no? Ese es el cuarto organismo. Un quinto organismo que ya no existe, que en todo caso ha perdido toda su función, que es el Consejo de Administración Fiduciaria, que había heredado territorios coloniales de la vieja Sociedad de las Naciones, y que por otra parte, bueno, ya resolvió esas cuestiones de colonialismo, independientemente de que el colonialismo no terminó en el mundo, pero sí los territorios coloniales que habían quedado bajo jurisdicción de Naciones Unidas. Y el sexto, y aquí llegamos, la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos es la comisión que el sexto es el Consejo Económico y Social, dentro de la cual está la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos es la que elabora, este documento que es la Declaración Universal. Esa Comisión de Derechos Humanos, y aquí llega el punto, luego de un rodeo un tanto largo, es el actual Consejo de Derechos Humanos. Desde el año 2006 esa comisión pasó a ser un consejo. Y ese Consejo de Derechos Humanos realiza lo que se conoce como un examen periódico universal y da cuenta de la situación de los derechos humanos en la totalidad de los estados de Naciones Unidas, ¿no? Independientemente de los comités a los cuales estuvimos refiriendo, de cada una de las convenciones y de los pactos. Hay un examen periódico universal de derechos humanos que lo hace el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde se especifica cuál es la situación en cada uno de los estados. Aquí en Argentina en los últimos años, no casualmente, esto surgió en alguna oportunidad en las clases,
sobre todo cuando aparece el tema de Venezuela, que bueno, sería interesante poder debatirlo en, colectiva y grupalmente, con el tema de la prioridad que se le dio en el gobierno anterior en términos de relaciones exteriores al alineamiento con los Estados Unidos y por tanto al acoso sistemático a Venezuela. Continuamente se habla del informe violatorio a los derechos humanos que surgió en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y hace poquito hubo también bastante bastante comentario en la prensa por un voto argentino en ese, en ese consejo ante esos informes. Pero esos informes no son específicos relativos a Venezuela, no es que se manda a Venezuela puntualmente, sino que bueno, Venezuela ha tenido una trascendencia mayor por cuestiones más de geopolítica y de alineamientos internacionales. Pero si a uno efectivamente está interesado, ya sea en términos individuales, en términos colectivos, de la situación internacional de los derechos humanos, puede recurrir al informe, a estos informes, a estos exámenes periódicos universales que hace el Consejo de Derechos Humanos para la totalidad de los estados, para los 192 estados que son miembros plenos de Naciones Unidas, y no puntualmente para un estado en particular que tiene que ver, insisto, con concepciones, cosmovisiones, con alineamientos políticos, que bueno, insisto, sería interesante debatirlos personalmente, pero en estas condiciones es bastante más complicado. Bueno, esto en lo que hace a los contenidos específicos del trabajo práctico y las vinculaciones con los trabajos o con alguna de las categorías y de los contenidos que trabajamos anteriormente. Para terminar, lo que quería decirle, lo que queríamos decirle es que mediando 4 semanas para ya tener la cursada finalizada, un trabajo entregado, quedarán 4 o 5 miércoles por delante. Lo que les vamos a pedir, y por ahí si terminan de ver el video ahora y nos encontramos en el grupo que compartimos, podemos dar continuidad a eso, o a las dudas o consultas que tengan respecto al video también, pero en el transcurso de lo que reste de la clase de hoy, lo que nos gustaría con el profesor Carlos es que vayan definiendo en términos individuales o en pequeños grupos, pueden ser grupos de 2 o de 3 compañeros y compañeras, alguna temática específica de derechos humanos que a ustedes los motive, las motive a realizar una investigación, un pequeño trabajo, ¿no? Que obviamente la extensión del trabajo tendrá que ver si lo hacen individualmente o si lo hacen colectivamente, pero en definitiva un pequeño trabajo relativo a alguna temática en particular de derechos humanos que a ustedes les interese indagar, investigar. Un pequeño ensayo. Si estuviésemos en condiciones normales trabajaríamos de otra manera, pero ahora es un pequeño ensayo. Luego les daríamos el formato. Lo que les pedimos ahora es que establezcan qué temática les interesaría trabajar. Y en las próximas clases, vamos a tomarla como para ir avanzando en la producción de ese ensayo. La forma se las damos a continuación, pero lo que les pedimos, y con esto cierro, es que vayan pensando esto. ¿Qué tema les interesaría trabajar de los derechos humanos? Por ahí haciendo referencia a las convenciones que mencionamos, ¿no? La niñez, la situación de la mujer, la discapacidad, los migrantes, la discriminación racial o los otros contenidos relativos a los tratos inhumanos y las penas crueles, inhumanas y degradantes, la desaparición forzada de personas, el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, los derechos humanos en general o alguna temática en particular que no necesariamente pueda encuadrarse necesariamente en estos instrumentos, particularmente en las convenciones, porque en la declaración obviamente están todos los derechos incluidos. Bueno, cortamos acá y luego nos encontramos y continuamos trabajando en función de algunas dudas, consultas, comentarios que les hayan surgido de este propio video y en función de la continuidad del trabajo. Bueno, nos vemos entonces a continuación.